Muchas veces se habla de la producción audiovisual, pero ¿realmente sabemos lo que es y el trabajo que conlleva? La producción audiovisual es el conjunto de varios procesos creativos, administrativos y logísticos para conseguir la elaboración de un bien cultural o de entretenimiento, es decir, un producto que resulte de ese trabajo, por ejemplo, una película, un programa de televisión, un video, un podcast, etc. Podríamos decir que una producción audiovisual surge tras la combinación de estos factores. Hay un incentivo económico, es decir, una inversión. Convocatoria de distintos talentos para conformar un grupo interdisciplinario. Disponibilidad de recursos técnicos. La producción audiovisual se divide en 3 etapas de suma importancia. Planificación o preproducción, ejecución o producción, montaje y edición o postproducción. La preproducción es la primera de las etapas de realización de un proyecto audiovisual, donde nace la idea y se establecen todos los preparativos para comenzar a rodar la idea. Se caracteriza por planificar y tomar decisiones sobre el levantamiento del material. En otras palabras, se toman decisiones, se selecciona el personal que conformará el equipo, se trabaja en una historia y se organiza todo a partir de la elaboración de desgloses, presupuestos, planes de rodaje y planes de trabajo. Imagínate que vamos a hacer un comercial o un sketch de YouTube. ¿Crees que solo es ir viendo sobre la marcha lo que vamos a hacer? No. Tendremos que definir qué es lo que queremos lograr, cuál es la historia que vamos a contar y, por tanto, qué personajes van a estar en ella, en qué locaciones. ¿Tenemos esas locaciones disponibles o necesitamos buscarlas o cambiarlas? Tomarse el tiempo para organizar el futuro producto y ver que cada detalle ayuda a narrar la historia. Antes de hacer un guión, se discute lo que se quiere, cómo se quiere, qué deberá de tener, qué no. Se hace una reunión creativa con lluvia de ideas y, más que nada, dejamos lo más claro posible el qué del guión. Esto más para trabajos comerciales para responder al cliente. Luego de tener una idea y tomar la decisión de elaborar un producto audiovisual, el paso siguiente es la planificación, momento en el que se realiza el trabajo de escritura. Primero consiste en elaborar un storyline, una sinopsis, argumento o storyboard, el guión literario, los desgloses, los planes de trabajo, que son herramientas que nos ayudan a trabajar en la narración y cómo se llevará a cabo. Si es un podcast, se selecciona al invitado, se elabora una guía de entrevista o de puntos a abordar y se establece qué se desea comentar o resaltar en el punto. Dicho guión puede o no ser muy estructurado, pero para que tenga un poco de coherencia, se tiene que utilizar como guía. Dependiendo del producto audiovisual, se elabora el guión literario, la historia, el guión técnico y storyboards, que son dibujos estilo cómics de lo que se verá en las escenas. Por ejemplo, vamos a hacer un comercial y hay una escena en la cocina y otra en el baño y otra en la cama. Bueno, pues vamos a acomodar la historia, fijar locaciones, actores, materiales principales llamados prop, etc. Ejemplo, decimos que va a tomar un café en una terraza viendo una puesta de sol. Bueno, pues tenemos que conseguir una locación de una terraza en donde quepan todos, que se ve el atardecer, alguien tiene que conseguir el café, calentar el agua para que se vea humeante, el actor ha de tener puesta una pijama y solo se puede filmar de cierta a cierta hora. Parece sencillo, pero toma en cuenta que hay mucho trabajo atrás para poder filmar solamente esa escena de ese comercial. Después está la etapa de producción. Una vez concluida la preproducción y aprobados todos los requerimientos, se pasa a una etapa de rodaje o de producción. En esta fase se pone en práctica todo lo establecido en el guión técnico y en el plan de trabajo, además de comenzar con las jornadas de grabación, que es la obra audiovisual. La producción es la parte más importante en la realización audiovisual, porque todos los esfuerzos intelectuales, humanos, físicos empleados en la elaboración darán como resultado un producto audiovisual. En sí es la filmación o grabación. O sea, si estamos haciendo un podcast, es el momento en el que el invitado llega a platicar con nosotros. En la filmación de un comercial es cuando hacemos el levantamiento de la imagen y sonido según el plan de rodaje. Aquí se obtiene todo el material y toma en cuenta que lo que no se grabó no aparecerá en el comercial o en el podcast. Es muy obvio, pero cuando estás filmando en la entrevista, esto no resulta tan obvio. Por ello es que el plan de rodaje o guía de entrevista se vuelve tan importante. Se observa la guía y se va punteando si se ha levantado la imagen y el sonido según esa lista. Después está la postproducción. La tercera y última etapa es la postproducción, en la que se junta todo el material para transformarlo en un producto único. En esta etapa se comprueba y revisa que se haya conseguido todo el material que se planificó en la preproducción. Aquí se edita el material, que se incluyen las pistas sonoras, los folies, que son esos soniditos de efectos especiales que agregan al momento de tener una cortinilla. El video se retoca para que se vea congruente.
y quizá te parezca sencillo, pero atrás se requiere un equipo especializado muy preparado, que utilice equipos con programas especializados. En la producción audiovisual, literalmente, hay carreras para hacerlo correctamente. Es un trabajo a veces poco apreciado, pero que es muy relevante. Agradece a todas las personas que están atrás que nos están ayudando a ver este video. En esta etapa se elimina mucho material y se une para contar una historia que queremos contar. Si el levantamiento de imagen o audio fue el correcto y hubo una buena planeación, esto puede ser medianamente sencillo. De lo contrario, requiere muchísimo más esfuerzo. Ahora bien, ¿cómo se realiza una producción audiovisual? Lo veremos a continuación.